El santo del día. Santa Clara de Montefalco, 17 de agosto. Santa Clara nació en Montefalco en el año 1268. El nombre de sus padres eran Damiano e la Copa Vengente, que tuvieron 4 hijos en total: su hermana mayor Giovanna, de 20 años, y su amiga Andreola. Establecieron una ermita en donde se dedicaron a una vida de oración y de sacrificio. En el año 1274 se le concedió aprobación de las autoridades eclesiásticas, y fue entonces que Giovanna pudo recibir más hermanas a la orden. La primera candidata fue su hermana Clara, de 6 años de edad. El ejemplo de sus padres, quienes tenían una gran devoción al Señor y a su madre, y el de su hermana y su compañera, contribuyeron a que se desarrollara en Chiara el deseo de amar y servir al Señor a través de una vida de oración. Ella era una niña muy viva, a la que todos encontraban que sobrepasaba a las niñas de su edad. Era además extremadamente amorosa. Desde que entró al convento, aun cuando era más joven que las demás, se mantenía al mismo nivel que sus 2 compañeras, tanto en la oración como en la penitencia. Desde muy pequeña tuvo un ardiente amor por el Señor, especialmente por su pasión. Este fuego interior fue el que le dio la energía, el celo y la fuerza para vivir una vida que para muchos sería imposible. Desde pequeña tuvo gran apetito y tenía que luchar contra sus deseos de comer los platos que más le gustaban, ayunando constantemente, especialmente durante la Cuaresma. Aun cuando ninguna regla religiosa se había establecido, Clara practicó una estricta obediencia a su hermana Giovanna, que era la líder del grupo. Una vez que Clara rompió la regla del silencio dada por su hermana, se impuso la penitencia de pararse en un cubo de agua helada, con los 2 brazos hacia arriba, rezando 100 veces el Padre Nuestro. En 1278, 2 años después de haber entrado Clara al convento, entró Marina, amiga de Clara, y fue seguida de muchas otras, por lo que tuvieron que mudarse a una montaña cerca de la ciudad, donde construyeron una ermita más grande. Para entonces se levantó una gran persecución contra ellas, no solo por parte de laicos de la ciudad, sino también por los franciscanos del lugar, que decían que la ciudad era muy pequeña para tener otra comunidad pidiendo limosna. Pero el Señor, que es justo, movió al oficial del ducado a votar por ellas, y se quedaron. Con la ermita, teniendo el techo a medio hacer, pasando frío y hambre, la pequeña comunidad era sostenida por su fe, y llamado que era más fuerte que la persecución de las personas de la ciudad. Durante esta época, muchas personas les daban algo para comer y se sostuvieron de hierbas silvestres. Clara, que tenía un don para cocinar, les hacía pasteles de plantas con tanto amor que las hermanas recordaban estos tiempos como tiempos de amor, de gozo, en vez de miseria. Finalmente Giovanna obtuvo permiso para enviar a algunas hermanas a pedir limosna. Clara, que tenía 15 años, insistió tanto en ir que venció las objeciones de su hermana, y ella, junto con Marta, salieron durante 40 días en busca de limosnas. Nunca regresaban sin haber cumplido su cometido. Su hermana Giovanna, pensando en proteger a Clara, no le permitió salir más,
y Clara estuvo en el convento por el resto de sus años. Clara pasaba de 8 a 10 horas diarias en oración y por las noches caía de rodillas rezando el Padre Nuestro. Practicaba actos tan severos de mortificación que su hermana Giovanna tuvo que poner restricciones en sus prácticas. Siempre estaba buscando una forma más ascética de oración. En el año 1288, cuando Clara tenía 20 años, parecía que estaba llegando a alcanzar la completa unión con Jesús, cuando el Señor la probó, adentrándola en un desierto. Fue una prueba dada por el Señor para castigar su orgullo y para que ella viera que sin Él no podía hacer nada. Clara entró en el desierto, perseguida por todo tipo de tentaciones, víctima de las emociones. Sentía que Dios había abandonado. Por completo la había abandonado. Esta tortura duró 11 años de su vida, a través de la cual estuvo sin la asistencia espiritual que ella desesperadamente ansiaba. Clara cargaba el peso de sus sentimientos de inseguridad en su corazón. Como no recibía las penitencias deseadas, comenzó a imponérselas ella misma, causando tanto daño físico que su hermana tuvo que detenerla otra vez. El 22 de noviembre de 1291 muere su hermana Giovanna. Fue un golpe muy duro para Clara, pues veía en su hermana el ejemplo a seguir y la persona que la formaba en su vida espiritual. El representante del obispo llegó para la elección de la nueva abadesa. Las monjas unánimemente escogieron a Clara. Sintiéndose totalmente indigna, le rogó que escogieran a otra, que fuera más santa y sabia, diciendo que ella no era ninguna de las dos cosas. Pero su petición no fue escuchada. Aceptó entonces su responsabilidad, aunque se sentía indigna, y se convirtió en madre maestra y directora espiritual. Enseñaba a sus hermanas a ofrecerle al Señor todas sus necesidades individuales para que fuesen moldeadas en las necesidades de la comunidad, formando así en ellas un verdadero cuerpo con una vida en común, balanceando la oración y el trabajo necesario del monasterio. Traía a la comunidad gozo y amor, sensible a aquellas que sentían el llamado a más oración, les permitía hacerlo, pero con la condición que todo el mundo tenía que hacer trabajo manual. Ella dirigía personalmente e incesantemente a las hermanas en sus necesidades espirituales y corporales. Decía, ¿quién enseña al alma? ¿Quién enseña al alma sino Dios? No hay mejor instrucción para el mundo que lo que viene de Dios. Las ayudaba e instruía a reconocer la voz del Espíritu y a discernir quién era el poder en sus vidas. Pero también cuando era necesario corregía y amonestaba a las hermanas, haciéndolas conscientes de los peligros a sus almas. Velaba por todas aun a costa de su salud. La hermana Tomasa decía, ella permanecía despierta hasta tarde en la noche, pero siempre estaba despierta temprano en la mañana. Como Clara fue tan probada y sufrió tantas luchas y dudas, podía hablar con autoridad a otros. A través de su experiencia podía relacionarse con la batalla espiritual sufrida por otros. Podía ministrar a las personas fuera de la comunidad que venían a verla contando con los dones de conocimiento y sabiduría que le había dado el Señor. Por su amor y cuidado genuino, Clara atraía al monasterio a sacerdotes, teólogos, obispos, jueces, santos y pecadores. Nunca descuidó sus responsabilidades hacia sus hermanas dentro del monasterio por su apostolado con aquellos
de fuera del claustro. Clara tenía un amor muy grande por los pobres y perseguidos. Enviaba a las hermanas externas con comida y medicamentos para los necesitados. Le daba amigos y enemigos igualmente, y a veces más a los enemigos. Así como era amorosa, generosa y entregada, asimismo era firme. Enfrentaba a todos sus perseguidores con estas cualidades, nunca retrocediendo ante ellos. Ella se atrevió a ser impopular, enfrentándose al pensamiento popular del mundo, así como al de sus propias monjas. Si ella pensaba que estaba incorrecto, testigos afirman que ella tenía el don de bilocación. Aunque ella era una mística generalmente en contemplación de su amado Señor Jesucristo, específicamente en su pasión y en adoración estática a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la Santísima Trinidad, estaba consciente del mundo a su alrededor. Ella no estaba alejada de él, pero envuelta en él, orando y haciendo penitencia por su salvación. En el año 1294 fue un año decisivo en la vida de Clara. En la fiesta de la Epifanía, después de haber hecho una confesión general delante de todas las hermanas, cayó en éxtasis, y permaneciendo así por varias semanas, las hermanas la mantenían con vida, dándole agua de azúcar. Durante este tiempo, Clara tuvo una visión en la que se vio siendo juzgada delante de Dios. Vio el infierno con todas las almas perdidas sin esperanza, y el cielo con los santos, gozando perfecta felicidad en la presencia de Dios. Vio a Dios en toda su majestad. Le reveló cuán incondicionalmente fiel un alma debe ser a Él para vivir de verdad en Él y con Él. Al recobrarse, resolvió nunca pensar o decir algo que la separara de Dios. También decía: si Dios no me protegiera, sería la peor mujer en el mundo. En el año de 1303 consiguió construir la iglesia que tanto soñó, que no solamente serviría al convento, pero también a la comunidad del pueblo. La primera piedra fue bendecida en junio 24 de 1303 por el obispo de Spoleto, y ese día la iglesia fue dedicada a la Santa Cruz. Clara tuvo también la visión de Jesús vestido como un peregrino pobre, su rostro agobiado por el peso de la cruz y su cuerpo mostrando los signos de un camino duro cargando la cruz. Clara estaba de rodillas tratando de evitar que él siguiera caminando y preguntándole: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «He buscado en el mundo entero por un lugar fuerte donde plantar firmemente esta cruz y no he encontrado ninguno». Clara lo miró y toca la cruz, mostrando al Señor el deseo de tantos años de compartir su cruz. El rostro de Jesús ya no estaba exhausto, sino brillando de amor y de gozo. Su viaje había terminado. Él le dice: «Sí, Clara, aquí he encontrado un lugar para mi cruz. Al fin encuentro a alguien a quien puedo confiar mi cruz». Y se la implantó en su corazón. El intenso dolor que sintió en todo su cuerpo al recibir la cruz de Jesús en su corazón permaneció con ella. Desde ese primer momento, siempre estuvo consciente de la cruz, que no solamente sentía, sino que la sentía con cada fibra de su ser. Él era parte de ella, su amor Jesús, y ella era una en su cruz. La vida de un alma es el amor a Dios, decía Clara. Ella oraba para que todo aquel que ella conociera experimentara a nuestro Señor Jesucristo profundamente en su corazón. Ella oraba, sufría y ardía de pasión, como lo hizo nuestro Señor, porque le había entregado totalmente a Él su corazón.
Debido a sus penitencias de tantos años, su cuerpo comenzó a debilitarse y en julio de 1308 ya no pudo levantarse más de su cama. El demonio la atacaba incansablemente, tratando de hacerla sentir que ella era indigna de Dios, que Dios no la encontraba agradable, que se había equivocado en todo lo que ella había dicho y hecho, llevando así a la perdición a muchas almas. Pero con la fortaleza del Señor y su fe, no cedió a las insinuaciones del demonio. En la noche de agosto 15 llamó a las monjas y les dejó su último testamento espiritual. Yo ofrezco mi alma por todas ustedes y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sean bendecidas por Dios y por mí. Y oro, mis hijas, que ustedes se comporten bien y que todo el trabajo que Dios me ha hecho hacer por ustedes sea bendecido. Sean humildes y obedientes, sean tales mujeres que Dios sea alabado siempre a través de ustedes. Después de hablar, pidió el sacramento de extrema unción. Cuando una hermana estaba muriendo, era la costumbre que cada hermana fuera e hiciera la señal de la cruz en la frente. Cuando se lo estaban haciendo, a ella les dijo: ¿por qué me hacen el signo de la cruz? Yo tengo a Jesús crucificado en mi corazón. El viernes 16 de agosto en la tarde, Clara pidió que viniera su hermano Francisco. Esta noche llegó y la encontró muy cansada, pero a la mañana siguiente, Clara parecía estarse recuperando. Francisco se marchaba cuando dos hermanas lo llamaron y llevaron a ver a Clara, que sentada en la cama, con el color del rostro encendido y sonriendo, parecía completamente recuperada. Le dio a su hermano dirección espiritual, ya que ella era su directora espiritual y maestra. Hablando largamente con él, un ambiente de gozo y celebración comenzó a esparcirse por el convento. Cuando Clara llamó a Fray Tomaso, el capellán del convento, y le dijo: yo confieso al Señor y a ustedes todas mis faltas y ofensas. Y más tarde decía a sus monjas: ahora ya no tengo nada más que decirles. Ustedes están con Dios porque yo me voy con Él. Y se mantuvo así sentada en la cama, sus ojos mirando al cielo sin moverse. Pasaron varios minutos y Francisco le tomó el pulso. Mirando a las hermanas, llorando, les anunció que Clara había muerto. Murió el sábado 17 de agosto de 1308. A las 9 de la mañana las monjas inmediatamente prepararon el cuerpo de Clara para que todos pudieran verla. Primero le quitaron el corazón y lo pusieron en una caja floreada de madera. La misa funeral fue celebrada el 18 de agosto. Esa noche las hermanas abrieron el corazón de Clara para prepararlo y ponerlo en un relicario. Para su asombro, las palabras de Clara se hicieron vida. Delante de ellas estaban las marcas de la pasión de Jesús. Dentro del corazón estaba la forma perfecta de Jesús crucificado, aún la corona de espinas en la cabeza y la herida de la lanza en el costado. Además, hechos de ligamentos o tendones, los flagelos usados en la flagelación, con las puntas mostrando las bolas de metal con los huesos para desgarrar la carne y los huesos del Señor. La noticia de este milagro se propagó inmediatamente. Otro hallazgo fue el de 3 piedras dentro de su vejiga. Cuando las monjas investigaron más, descubrieron que las 3 piedras del tamaño de una nuez eran perfectamente iguales en tamaño y forma y peso. Todas pesaban lo mismo. Una pesaba tanto como 2, 2 como 3 y 1 como 3. Las hermanas interpretaron esto como un signo del amor tan grande que Clara tenía hacia la Santísima Trinidad.
El cuerpo de Clara producía tal fragancia que no pudieron enterrarla. Su cuerpo, después de 700 años, nunca se ha descompuesto. El proceso ordinario de vida de Santa Clara, sus virtudes, sus revelaciones y milagros, atestiguados gracias a su intercesión después de su muerte, comenzó en 1309. El proceso apostólico llegó al Papa en 1328, pero su canonización en San Pedro ocurrió el 8 de diciembre de 1881, fiesta de la Inmaculada Concepción. En la iglesia de la Santa Cruz, en Montefalco, se conserva hasta hoy el cuerpo incorrupto de Santa Clara de Montefalco. Se pueden contemplar las reliquias de su corazón, con las marcas de la pasión y las 3 piedritas de la vejiga. En el jardín del monasterio, junto a la iglesia, se encuentran unos árboles muy valiosos. Resulta que Jesús se apareció a Santa Clara en el jardín con un cayado, el cual le pidió a Santa Clara que lo sembrara. Ella le preguntó cómo hacerlo, ya que no era una planta. Jesús le dijo que igual que si fuera una planta. En obediencia, Santa Clara siembra el cayado y de pronto se convierte en un árbol milagroso que dio frutos. La santa utilizaba sus semillas para hacer rosarios, con los que oraba por los enfermos y se sanaban. Los descendientes del árbol milagroso aún están en el jardín del convento de Montefalco. Las hermanas del convento siguen hasta hoy haciendo estos rosarios que se pueden adquirir en la tiendecita de la iglesia. Para que la vida de los santos llegue a más hermanos, dele me gusta, deje un comentario, suscríbase y comparta. Active la campanita para ser notificado en la próxima vida del santo del día. Gracias.